Hola, hola, ¿qué tal mis tejedoras? Sean bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. Así que en este tutorial vamos a continuar con la tan esperada segunda parte de nuestra colección de Stranger Things. Así que hoy vamos a tejer lo que falta, que será todos los cabellos, algunos accesorios de ellos y por último al Demogorgon. Así que sin más espera, vamos a comenzar. Así que el primer cabello que haremos será el de 11. Y les recuerdo que todos los cabellos serán casi iguales para todos. Lo único que van a cambiar son los colores y el tamaño de los mechones del cabello. Así que iniciamos con este utilizando el color marrón castaño y vamos a iniciar la ronda número 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Contamos y cerramos el anillo. Ya tenemos lista la ronda 1. Ahora vamos con la ronda 2. Iniciamos en el primer punto de este anillo. Y aquí vamos a tejer 2 puntos bajos, o sea, un aumento. Aquí ya tenemos el primer aumento y marcamos el primer punto. Entonces, en esta ronda vamos a tejer 6 aumentos, uno en cada punto. Al final vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Lista la ronda 2, ahora vamos con la 3. Iniciamos tejiendo un punto bajo, marcamos enseguida y en el siguiente punto un aumento. Entonces vamos a repetir esta secuencia 6 veces, un punto bajo y un aumento. Y por aquí ya llegué al final de la ronda con un total de 18 puntos bajos. Muy importante tener esa cantidad. Entonces esta será la base para todos los cabellos. Ahora vamos a iniciar a tejer los mechones del cabello de 11. Serán 18 mechones en total. Vamos a iniciar con el número 1. Pasamos al siguiente punto, tejemos un punto bajo, marcamos este punto para saber que este es el mechón número 1. Muy bien, ahora vamos a estar tejiendo sobre las cadenas puntos bajos. Iniciamos en la segunda cadena después de la aguja y vamos a tejer sobre ellas 4 puntitos bajos, uno en cada cadena. Ahí llegamos a la base y ahora vamos a tejer un punto deslizado en el mismo punto base que tejimos antes de levantar las cadenas. Este punto deslizado se debe tejer en el mismo punto base para que así cada mechón quede tejido en un mismo punto y al final finalicemos con 18 mechones. Vamos con el mechón 2, entonces pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. Ahora vamos a levantar solo 3 cadenas y tejemos sobre ellas 2 puntos bajos, 1 y en la siguiente cadena 2. Por último, un punto deslizado en el punto base. Y vamos a repetir lo mismo hasta el mechón 4. Así que el 2, 3 y 4 serán iguales. Un punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos bajos sobre las cadenas.
Y aquí ya tenemos hasta el mechón 4. Pasamos con el siguiente, el número 5. Un punto bajo, ahora 4 cadenas. Y ahora 3 puntos bajos sobre las cadenas. Uno en cada cadena siempre. Dos y 3. Listo, ahora para fijar el mechón, un punto deslizado en el punto base. Ahora vamos a tejer 3 mechones iguales que serán del 6 al 8. Un punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos bajos sobre las cadenas. Y por último el punto deslizado. Así que repetimos lo mismo hasta el mechón 8. 6, 7 y 8. Listo, por aquí ya los tengo. Vamos a tejer un mechón más y así estaríamos finalizando todo el flequillo de 11. En el siguiente mechón, el número 9, tejemos un punto bajo, 5 cadenas y ahora 4 puntos bajos sobre las cadenas. Muy bien, y por último el punto deslizado. Así que ya tenemos todos los mechones que van a formar el flequillo de 11. Todos estos estarán posicionados en la parte de la frente de ella. Ahora vamos con los mechones posteriores que serán más largos y todos serán iguales. Del 10 al 18 todos serán iguales. Entonces tejemos un punto bajo, 8 cadenas y luego sobre ellas 7 puntos bajos. Por último, el punto deslizado en el punto base y entonces vamos a tejer desde el mechón 11 hasta el 18. Ya tejimos el 10, así que hasta el 18 vamos a tejerlos todos exactamente igual hasta llegar al último punto de la ronda. Así que por aquí yo ya tejí hasta el 18. Ustedes pausen el video y téjanlos con calma. Una vez que los tengan listos, así se verán. Ahora que ya tenemos listo el cabello, vamos a pasar a posicionar. Vamos a colocar los mechones, cada uno de ellos, en un lugar específico para poder crear el peinado de 11. Primero posicionamos la ronda 1 del cabello con la última de la cabecita, así. Y ahora vamos a comenzar con los mechones del flequillo. Tomamos el número 1 y lo vamos a colocar detrás de la pestaña. Un punto de separación luego de la pestaña. Ese será el límite del flequillo. Y a partir de ahí vamos a comenzar a rellenar con el resto de los mechones. Justo así. Y por aquí en la parte posterior los colocamos de esta forma. Por aquí entonces comenzamos con el número 1 detrás de las pestañas. Y luego continuamos con el 2, 3, 4. 2, 3 y 4 aquí. El número 5 más inclinado hacia abajo, ya que este es un poco más largo. Luego el 6, 7, 8 y el 9 detrás de las pestañas también. Luego viene el 10 y del 10 al 18 todos van aquí en la parte posterior con la misma altura hasta llegar al otro lado.
E intenten colocar los alfileres en las puntitas de los mechones, ya que ahí vamos a dar las puntadas en caso de coser el cabello. Así que eso sería todo con la posición del peinado de 11. Más adelante vamos a estar cosiendo o pegando el cabello. Primeramente vamos a tejer todos los cabellitos de nuestros personajes. Muy bien, ahora vamos con el cabello de Will. Vamos a utilizar el mismo color marrón castaño y vamos a realizar la base del cabello. Ya les había comentado que la base es la misma para todos. Así que aquí en pantalla les dejo el patrón igualmente. Una vez que ya tengan la base, vamos a pasar con los mechones. Comenzamos con el mechón 1, que será un punto bajo, 6 cadenas y 5 puntos bajos sobre él. Del 1 al 7 serán exactamente iguales, el mismo patrón, el mismo tamaño. Así que vamos a tejerlos. Una vez que los tengan listos, así se verán. Entonces estos serán los mechones del flequillo. Por aquí les muestro cómo se vería. Ustedes pueden ir posicionando de una vez el cabello y tejiéndolo a la misma vez. Ahora vamos a pasar con los mechones posteriores, que serán más largos, del 8 al 18. O sea, hasta finalizar. Tejemos un punto bajo, luego 9 cadenas y luego sobre ellas 8 puntos bajos. Así lo vamos a hacer hasta el mechón 18 y por aquí les muestro cómo se vería. Este sería el patrón del cabello de Will, entonces. Así que tejan con calma sus mechones y una vez que lo tengan listo, vamos a pasar a posicionarlos. Un detalle importante que tendrá la posición de este cabello de Will es que el lado revés de los puntos tiene que quedar hacia afuera, justo así. Entonces posicionamos aquí la primera ronda con la última de la cabecita. Y para la posición de los mechones es bastante fácil. Vamos a colocar todos los mechones del flequillo sobre su frente, intentando dejar los alfileres un poco más arriba de la punta para que así la punta de estos mechones se ondule hacia adentro. Entonces el límite de los mechones del flequillo también será detrás de las pestañas, un punto más o menos detrás de las pestañas. Y luego con los mechones posteriores, estos vamos a intentar colocar el alfiler en la puntita para que quede completamente estirado el mechón. Así que ya con esto tenemos listo el peinado de Will. Siguiente personaje será Mike y vamos a tejer su cabello. Aquí en pantalla les dejo el patrón de la base. En este caso vamos a utilizar el color negro. Y una vez que ya la tengan lista, vamos a pasar con los mechones.
Iniciamos con el mechón 1, tejemos un punto bajo, luego 6 cadenas y ahora sobre ellas 5 puntos bajos. Del mechón 1 al 5 vamos a repetir el mismo patrón. Un punto bajo, 6 cadenas y 5 puntos bajos. No se olviden de tejer el punto deslizado en la base del punto inicial, ¿ok? Así que por aquí ya tenemos los primeros 5 mechones. Vamos con los siguientes. Del 6 al 18 será un punto bajo, 9 cadenas. El largo de estos mechones será de 9 cadenas y luego sobre ellas 8 puntos bajos. Así que desde el mechón 6 hasta el 18 repetimos lo mismo. Y una vez que finalicen, este será el resultado. Como verán, todos los cabellos son casi lo mismo, solamente cambia el tamaño, el largo de los mechones. Ahora pasamos a posicionar el cabello. Este cabello también, al igual que Will, va a estar el lado al revés de los puntos hacia afuera, para que de esa forma el cabello se ondule hacia adentro. Así que por aquí ya posicionamos. La posición de los mechones es bastante simple. Vamos a tomar los mechones del flequillo y colocamos 4 de un lado. Luego vamos a dejar una abertura aquí sobre el ojito y colocamos el número 1 aquí. El resto de ellos, los mechones posteriores, lo mismo. Todos en la parte posterior, uno al lado del otro. Estos vamos a estar colocándolos lo más juntos posibles para que así nos quede el espacio de la frente libre para poder colocar los mechones del flequillo. Y eso será todo con el peinado de Mike. Pasamos con el siguiente personaje, que será Lucas. Por acá ya tengo la base lista y vamos a utilizar el color negro para su cabello. Así que vamos a iniciar con los mechones ahora. Para el número 1 iniciamos con un punto bajo, luego 6 cadenas al aire y 5 puntos bajos. Muy bien, por acá ya lo tenemos listo. Ahora vamos a tejer de el 2 al 7, 5 cadenas y 4 puntos bajos. Una vez que lo finalicen, pasan con el número 8, donde tejemos nuevamente 6 cadenas y 5 puntos bajos. Así que por aquí ya los tenemos listos. En pantalla les dejo el patrón para que los tejan. Estos serán entonces los mechones del flequillo. El 1 y el 8 serán iguales y del 2 al 7 todos también iguales. Ahora sí vamos a pasar entonces con los mechones de la parte posterior. Pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo, luego 9 cadenas y luego sobre ellas 8 puntos bajos. Vamos a repetir lo mismo hasta el mechón 18, o sea, hasta el último punto de la ronda.
Entonces todos serán del mismo tamaño, todos los mechones posteriores. Entonces por aquí ya tenemos listo a los mechones. Ya con esto tenemos completo entonces el cabello de Lucas. Al final de cada cabello, si más adelante piensan coser el cabello, dejen una hebra larga de hilo para utilizarla para coser. Luego de finalizar el último mechón. Así que ahora vamos a pasar a posicionarlo. Por aquí les muestro rápidamente cómo es que vamos a colocar los mechones. El formato es casi el mismo para todos. En este caso, el lado de los puntos, el lado derecho, va a quedar hacia afuera. Y vamos a comenzar aquí con el mechón del flequillo, el número 1, posicionado justamente detrás de las pestañas. Ahí vamos rellenando con todos los mechones cortos. Estos los dejamos sobre las cejas, hacia arriba, para así no cubrir los ojos. Luego el último de los mechones cortos lo dejamos lo más extendido posible. Y luego en los mechones posteriores hacemos lo mismo, uno al lado del otro cubriendo toda la parte posterior. Igualmente ustedes pueden posicionar los mechones como mejor les parezca, inclusive ustedes pueden crear otro peinado para su personaje. Igualmente yo les muestro el modelo que yo hago para que así tengan una guía. Así que pasamos con nuestro siguiente personaje, que será Dustin. Por aquí ya me adelanté bastante y ya hice la base y los primeros 7 mechones. Así que bueno, después de tejer la base, vamos a tejer del mechón 1 al 7 lo mismo. Un punto bajo, 8 cadenas, 7 puntos bajos y un punto deslizado. Con eso ya tendríamos los mechones del flequillo. Luego pasamos con los mechones de la parte posterior. Del 8 al 18 vamos a utilizar el mismo patrón. Será un punto bajo, 16 cadenas de altura y luego 15 puntos bajos sobre ellas. Así que estos serán unos mechones más largos. Por aquí rápidamente ya los tejí, pero ustedes pausen el video y téjanlos. Entonces aquí les muestro el largo de estos mechones. Ellos serán un poco más largos, ya que el cabello de Dustin es bastante ondulado, entonces necesitamos ondular las puntas y por eso los mechones son más largos. Por aquí les muestro cómo se verían los mechones una vez posicionados. Ustedes pónganlos así. Y entonces para el flequillo vamos a utilizar los mechones del 1 al 7, todos en la parte superior de su frente. Vamos a dejar el lado derecho de los puntos hacia afuera. Entonces lo que fue el mechón 1 y 7 lo dejé un poco más hacia abajo, coloqué
alfiler un poco más abajo y el resto de ellos, los que están en medio, los dejamos un poco más ondulados, o sea, dejamos el alfiler un poco más arriba. Así que por aquí también les muestro cómo es que vamos a ondular las puntas de todos los mechones, del flequillo y de la parte posterior. Estos mechones deben de quedar así ondulados, ya sea con la puntada de nuestra aguja que demos a la hora de coser o con el pegamento que utilicemos. Entonces así es como deberían de quedarles todas las puntitas de los mechones, todas dobladas hacia arriba. Entonces ya con eso creamos el peinado de Dustin. Es bastante fácil, solamente que tener en cuenta que las puntas deben de quedar así. Entonces esto sería todo con Dustin. Pasamos con el cabello de nuestro último personaje, que será Max. Para ella vamos a utilizar el color caramelo y vamos a realizar la base de su cabello. La base de ella será diferente a las demás. Vamos a realizar en la ronda número 1 un anillo mágico de 6 puntos bajos y en la ronda 2 6 aumentos para finalizar con 12 puntos bajos. O sea que esta base tendrá solamente 2 rondas. Después vamos a tejer los mechones, serán 12 mechones y todos serán del mismo tamaño. Así que del mechón 1 a el 12 tejeremos un punto bajo, luego 18 cadenas de altura y sobre ellas 17 puntos bajos. Y por último el punto deslizado siempre al finalizar el mechón. Así que una vez que ya finalicen sus mechones, este será el resultado del cabello. Luego, cuando tengamos el cabello listo, vamos a posicionarlo dejando el lado derecho de los puntos hacia afuera. Y vamos a utilizar solamente 2 mechones para su flequillo. Y en el caso de Max, ningún mechón estará ocupando su frente, sino que estarán alrededor de ella. Entonces por aquí les muestro cómo sería la posición. Vamos a utilizar el mechón 1 y 2 para su flequillo, que estará posicionado sobre las pestañas aquí en el costado. Y después de ese vienen los mechones posteriores, desde el 3 hasta el 18. Y los mechones deberán de quedar así en la puntita. Solamente vamos a colocar los alfileres aquí donde se muestra y el resto de ellos hacia abajo va a quedar libre. Entonces el mechón 1 y 2 los vamos a colocar de esta forma, intentando de que queden sobre los otros mechones.
Entonces ya con esto tenemos listo el peinado de Max. Ahora vamos a pasar a coser o pegar los mechones. Les estaré dando breves indicaciones de cómo hacerlo. En caso de pegar el cabello, ustedes deben utilizar un pegamento que sea apto para el material del hilo que ustedes utilicen. Y el pegamento que normalmente funciona a la perfección es la silicona caliente. Entonces, para pegar los mechones simplemente van a aplicar un poco de pegamento en la parte del mechón en toda la extensión y van pegando cada mechón en su lugar. Por supuesto que cada mechón debe estar primeramente posicionado y luego sí comenzamos a pegarlos. Y utilizando el pegamento será mucho más rápido la realización de este paso. Pero en mi caso voy a estar cosiendo cada mechón en su lugar. Voy a estar utilizando la aguja lanera y el mismo color del cabello. Para coserlos es bastante simple, solamente vamos a dar una puntada por mechón en la parte donde colocamos los alfileres. Entonces yo doy una puntada en el mechón y luego paso a la cabeza, a través de la cabeza, salgo y así estaría dando la puntada del mechón. De nuevo hago lo mismo, paso por el mechón y luego paso por la cabecita a través de ella y salgo donde tengo el siguiente mechón o cabello. Y así lo vamos haciendo con todos ellos. También podemos dar una puntada en la parte superior de la cabecita. Y con dusting no se les olvide que vamos a dejar las puntas onduladas. Así que vamos a realizar ese paso con todos nuestros personajes y a continuación yo estaré tejiendo con ustedes el resto de los accesorios. Así que ahora la siguiente pieza o accesorio que tejeremos serán los audífonos de Max. Estos son bastante fácil, así que vamos a iniciar con el color gris, la ronda 1. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Muy bien, aquí ya tenemos listo el anillo y ahora vamos con la ronda 2. Sobre el primer punto iniciamos con un aumento. En esta ronda vamos a tejer solamente aumentos, 6 aumentos en total. Y no se olviden de marcar el primer punto. Muy bien, aquí entonces ya tendríamos un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar de color para negro en la última lazada del último punto. En la siguiente ronda, la 3, vamos a estar tejiendo 12 puntos bajos en color negro. Así que aquí ya vamos a finalizar tejiendo un punto deslizado sobre el primer punto. En esta primera pieza vamos a cortar el hilo y vamos a esconder todos los sobrantes de hilo que tengamos. Los cortamos y los escondemos.
Y vamos a tejer otra pieza de la misma forma, solamente que al final no vamos a cortar el hilo en la otra pieza. Y de esta forma ya tendríamos las dos. Ahora vamos a unirlas entre sí. Pasamos con la pieza en la que no cortamos el hilo y vamos a levantar al aire 14 cadenas. Muy bien, ahora vamos a unir esta pieza a las cadenas. Pasamos la aguja en cualquiera de los puntos de la última ronda y tejemos un punto deslizado. Y aquí ya podemos cortar el hilo. Vamos a esconder cualquier restante de hilo que nos quede aquí. Ya con esto entonces tenemos los audífonos listos y posicionados en el lugar. Ahora vamos a tejer el iPhone o reproductor de música. Vamos a utilizar el color negro y vamos a levantar 4 cadenas al aire. Pero antes de levantarlas vamos a dejar un excedente de hilo de unos 20 centímetros. Luego sí, las levantamos y sobre ellas vamos a tejer 3 puntos bajos. Esta sería la ronda 1. Entonces tejemos un punto bajo en cada cadena. Y listo. Aquí también dejamos un excedente de 20 centímetros y cortamos el hilo. Ahora con estos dos excedentes de hilo que tenemos, vamos a agregarlos aquí a los audífonos. Por aquí les muestro que este hilo lo pasé a través del audífono y luego lo que haremos será un nudito entre el audífono y el extremo del hilo. Entonces este sería el formato de los audífonos ya listos. Ahora solo nos queda colocarlos sobre Max y coserlos para que no se caigan. También podemos utilizar pegamento para fijarlos. Y listo este accesorio. Ahora vamos con la bandana de Lucas. Vamos a utilizar dos colores, el beige y el verde. Lo que haremos será levantar 40 cadenas en color beige. Luego vamos a estar tejiendo la ronda 1, en la que vamos a estar cambiando de color a cada 2 puntos. En esta ronda 1 tejemos en medio punto alto. Así que vamos tejiendo 2 medios puntos altos en beige y luego 2 en verde. Será un total de 38 medios puntos altos. Al final unimos la ronda entre sí con un punto deslizado y dejamos los excedentes para la decoración. Es bastante simple de tejer, así que creo que con las indicaciones la van a tejer perfectamente. Pasamos con el siguiente accesorio o pieza, que será la gorra de Dustin. Vamos a utilizar el color azul y rojo. Vamos a iniciar entonces con la parte azul. Aquí en pantalla voy a estar dejándoles el patrón. Y la base será desde la ronda 1 hasta la 6. Esta será una base de aumentos, de rondas donde haremos únicamente aumentos.
Así que vamos a realizar de la ronda 1 a la 6 como se muestra en pantalla. Otro detalle importante al tejer las rondas de aumento y todas las rondas de esta pieza es que al final de cada una de ellas intenten unir la ronda entre sí con un punto deslizado y levantar una cadena de altura, para que de esa forma nuestra base en general nos quede lo más redonda posible. Entonces hagan eso al final de cada ronda, desde la 1 hasta la 10. Por aquí les muestro entonces cómo se vería el proceso desde la ronda 1 a la 6, que sería la base de aumentos. ¿Sí? Y una vez que tengan lista esta base, vamos a pasar con las siguientes rondas. Desde la 7 hasta la 10 vamos a tejer solamente puntos bajos sin aumentos. 36 puntos bajos en cada una de las rondas, de la 7 a la 10. Y entonces por aquí yo ya finalicé todas las rondas. Al llegar a la 10 ya podemos cortar el hilo y escondemos el sobrante. Colocamos la base sobre la cabeza y así se vería. Ahora vamos con la parte roja en color rojo y vamos a pasar la aguja en cualquier punto de la última ronda. Aquí agregamos el hilo y levantamos una cadena. En el mismo punto tejemos un punto bajo. Y ahora vamos a tejer 4 puntos más, uno en cada punto, para así tener 5 puntos bajos, ¿ok? Por aquí ya 5 y en el siguiente punto tejemos un aumento. Así que repetimos una vez más esta secuencia, 5 puntos bajos y al final un aumento. Muy bien, ya tenemos lista esta ronda con un total de 14 puntos bajos. Pasamos con la ronda 2, levantamos una cadena de altura y giramos. Ahora aquí en esta vamos a tejer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Y ya con esto tenemos lista la parte roja. Cortamos el hilo y escondemos cualquier sobrante que nos quede. Ya con esto tenemos lista la gorra o boné de nuestro dusting. Se la colocamos y vamos a darle una puntada para que no se vaya a caer. También podemos pegarla. Y ya con esto finalizamos todos los accesorios de nuestros personajes. Ahora lo último que haremos será a el Demogorgon. Vamos a iniciarlo tejiendo esta base en color negro que aquí en pantalla les voy a dejar. Iniciamos la ronda 1 con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Luego en la ronda 2 tejemos 4 aumentos y en la ronda 3 8 aumentos. Al final de cada ronda vamos a unirla entre sí con un punto deslizado y luego levantamos una cadena de altura para la siguiente. Vamos a hacer eso para que la base nos quede lo más redonda posible también. Así que una vez que la tengan lista, ahora vamos a tejer los pétalos en color rojo. Serán 5 pétalos de la misma forma, todos se tejen igual. Vamos a ubicarnos aquí en el punto número 2 de la ronda 3
y vamos a levantar una cadena al aire. En el mismo punto, un punto bajo, luego pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. Así que tenemos 2 puntos bajos en la ronda 1. Ronda 2, levantamos una cadena y giramos. Aquí vamos a tejer 2 aumentos de punto bajo. Un aumento en el primer punto y otro aumento en el segundo punto. Muy bien, lista la ronda 2. Pasamos con la 3, una cadena y giramos. Aquí iniciamos con un aumento, luego 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el último punto, un aumento de punto bajo. Muy bien, lista la ronda 3 con 6 puntos. Ahora una cadena al aire y la ronda 4. En esta vamos a hacer una disminución aquí, pero será una disminución de medio punto alto. Esta la hacemos así. Muy bien, ahora 2 puntos bajos, 1 y en el siguiente 2. Ahora aquí en los 2 últimos puntos tejemos una disminución de medio punto alto, que la hacemos de esta forma. Muy bien, lista la ronda 4. Una cadena y giramos. Ronda 5 serán 2 disminuciones de medio punto alto. Muy bien, una cadena y giramos. Ronda 6 será una disminución de medio punto alto. Y listo. Cortamos el hilo y vamos a intentar esconder el hilo entre los puntos del tejido. Al finalizar cada pétalo vamos a hacerlo. Dejamos el pétalo ya listo antes de comenzar con el siguiente. Vamos a aprovechar de esconder todos los restantes que tengamos de hilo. Así que bueno, ya tenemos entonces el primer pétalo y vamos a tejer el resto. Para tejer el siguiente pétalo vamos a agregar el hilo nuevamente, pero vamos a omitir el siguiente punto que está después del pétalo que tejimos. Así que en medio de cada pétalo debe haber un punto de separación. Y volvemos a repetir el mismo patrón. Vamos a tejer entonces los 5 pétalos dejando un punto de separación entre ellos. Por aquí les muestro el resultado de los 5 pétalos. Como verán, yo escondí también todos los restantes de hilo y ya los dejé listos. Al finalizar el pétalo número 5, en esta parte nos van a sobrar 2 puntos bajos.
y no hay ningún problema. Así nos debe de quedar en el final. Entre el pétalo 1 y 5 va a haber una separación de 2 puntos bajos. Ahora pasamos con la parte gris. Vamos a realizar un borde gris en todos los pétalos. Comenzamos aquí en el punto que tenemos antes del primer pétalo. Agregamos aquí el color, tejemos una cadena y en el mismo punto un punto bajo. Ahora pasamos directo al pétalo y vamos a ir tomando los puntos que están en todo el borde del pétalo. Y vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada hebra de todo el borde. Vamos a intentar tejer entre 7 o 6 puntos bajos en cada borde, en el borde izquierdo y el borde derecho. Y para que estos puntos nos queden lo más derechos posibles, vamos a intentar tomar la hebra que está en todo el costado del pétalo. Lo más a la orilla posible, pasamos la aguja y ahí tejemos el punto bajo. Justo así. Aquí hemos llegado a la punta del pétalo y en la punta haremos lo siguiente. En el mismo punto tejemos un punto bajo, luego levantamos 2 cadenas, luego en la primera cadena tejemos un punto deslizado y en el mismo punto base tejemos un punto bajo más, un punto bajo. Eso lo vamos a hacer en todas las puntas de todos los pétalos. Y ahora nos toca tejer de nuevo en el costado. Ya saben, vamos a tejer entre 6 o 7 puntos bajos, tomando solamente una hebra, la que esté en todo el borde del costado, para que así los puntos queden lo más derechos posibles. Justo así. Vamos a hacer estos puntos con mucha calma para que queden lindos. Entonces de esta forma quedaría el borde del pétalo. Y antes de pasar con el siguiente pétalo, tejemos aquí en el punto libre un punto deslizado. Así. Y ahora sí pasamos con el siguiente pétalo. Lo mismo vamos a realizar en él y al llegar siempre al punto libre tejemos un punto deslizado. Al llegar al pétalo número 5, en vez de tejer un punto deslizado en el punto libre que tenemos aquí, tejemos un punto bajo. Y unimos entre sí estos dos puntos con un punto deslizado. Entonces ya con esto tenemos la flor lista. Así nos quedaría. Entonces mi recomendación para que los puntos de los bordes les quede lo más derecho posible es que lo tejan lo más cerca del borde de las hebras de esos puntos que tenemos en los pétalos. Y eso sería todo. Ahora vamos a tejer el cuerpo del Demogorgón. Este cuerpo será tejido todo en gris y el patrón es distinto a los cuerpos base que ya tejimos para los personajes. Lo único que cambia sería su cabeza, que
no vamos a tener la ronda de aumentos que tiene 3 puntos bajos y un aumento, sino que vamos a tejer 12 aumentos en la ronda 10 y luego de la 11 a la 16 tejemos 30 puntos bajos. O sea que la cabeza será un poco más pequeña. Igualmente aquí en pantalla les dejo el patrón completo para que lo tejan. Luego lo rellenan, cierran la última ronda y ya con eso tenemos listo el cuerpo base del Demogorgon. Ahora vamos a bordar los detalles que la flor tiene dentro. Vamos a utilizar un hilo blanco un poco más fino que el que usamos para tejer. Estos serán los detalles que vamos a bordar. Ubicamos nuestra aguja lanera con el hilo y vamos a iniciar bordando la parte en la base de color negro. Aquí vamos a bordar una especie de dientes y lo haremos de la siguiente forma. Vamos a estar bordando líneas en forma de B, de letra B, justo así. Una al lado de la otra. Vamos a bordar 5 en total. Así se vería. Y en la parte posterior vamos a dejarlo así. Ahora vamos a realizar en la parte de los pétalos pequeñas líneas. De esta forma, vamos a bordar entre 4 y 5 líneas por pétalo. Pero es muy importante que estas líneas no se aparezcan en la parte posterior. Y para ello, a la hora de bordar, vamos a realizar lo siguiente. Pasamos el hilo hacia el frente, bordamos aquí la línea, más o menos la altura de ella puede ser una ronda. Y ahora en la parte posterior lo que haremos será pasar hacia la dirección donde vamos a salir al frente, pasamos por debajo de todos los puntos. Así. Y salimos al frente. Aquí bordamos la línea, salimos atrás y de nuevo pasamos por debajo de los puntos para salir al frente nuevamente en otro lado. Y así lo hacemos para que de esa forma en la parte posterior no nos quede las marcas del bordado. Así que vamos a hacerlo en todos los pétalos. Una vez que lo finalicen nos van a quedar el sobrante de
el hilo de bordar, y este también vamos a intentar esconderlo aquí en la parte posterior debajo de los puntos. Y así es como debería de quedarnos. Entonces ya tenemos listo el bordado de la flor. Aquí yo voy a estar realizando un borde en todo el círculo negro, pero me di cuenta que no es necesario hacerlo, ya que le quita un poco la personalidad al Demogorgon. Así que ustedes, si no les gusta este borde, lo pueden dejar así, que ya con eso el bordado de la flor estaría lista. Pero en mi caso voy a realizarlo. Entonces así quedaría con este borde circular. Ustedes deciden si se lo hacen o no. En esta parte no hay ningún problema que los hilos se aparezcan en la parte posterior, ya que esta parte la vamos a pegar al cuerpo. Así que ahora pasamos con eso. Vamos a utilizar nuestro pegamento y yo voy a estar primero posicionando la flor sobre la cabecita. La vamos a dejar lo más recta posible y luego aplicamos el pegamento. También ustedes pueden coser, pero yo les recomiendo mejor pegarlo. Y una vez que lo hagan, ya con esto tenemos listo al Demogorgon. Así es como quedaría. Entonces ya finalizamos al último personaje para completar nuestra linda colección. Espero que no hayan tenido ningún problema con el patrón, y si fue así, en los comentarios pueden notificarme para ayudarles con algún error que hayan encontrado. Y así es como se verían todos nuestros compañeros juntos. Y entonces hasta aquí el tutorial. Mi nombre es Nita y de verdad estoy muy feliz que hayan tejido esta colección conmigo. Si desean tejer algún personaje de alguna serie o película, pueden dejármela en los comentarios, que de eso se trata este canal. Así que no olviden suscribirse, darle un like, y también si quieren compartir el resultado de su colección conmigo, lo pueden hacer vía Instagram etiquetándome en su publicación. Así estaré viendo el lindo trabajo que ustedes hagan. Así que sin más que decirles, nos vemos en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!